Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Lucía Ramírez Bolívar y soy la coordinadora de género en De Justicia. Le agradezco mucho al Instituto Nacional de Medicina Legal por la oportunidad que nos da de compartir hoy con ustedes las reflexiones y aprendizajes que hemos tenido sobre la situación de las mujeres cultivadoras de hoja de coca en el Putumayo y en particular pues por esta oportunidad de compartir con ustedes reflexiones sobre este tema tan importante en el marco del Congreso Nacional e Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vamos a la presentación, por favor. Bueno, el día de hoy quisiera compartirles los hallazgos y la metodología que utilizamos en un estudio que se llama Voces desde el Cocal, Mujeres que Construyen Territorio, en el año, un estudio que hicimos durante los años 2017, 2018 y 2019 sobre pues la situación de las mujeres cultivadoras de hoja de coca en el departamento del Putumayo, en el marco pues de lo que fue el inicio de la implementación del acuerdo de paz, en particular del punto 4. Pero antes quisiera comentarles un poco lo que vamos a hablar hoy en el transcurso de esta charla. Quisiera compartirles un poco sobre qué es De Justicia, de dónde nace la idea del proyecto, cómo lo adelantamos, cuál fue nuestra apuesta metodológica y me parece muy importante compartir pues estas reflexiones con ustedes porque las investigaciones también que se hacen desde el Instituto Nacional de Medicina Legal son claves para avanzar en la defensa de los derechos humanos, tener más claras pues cuál es el estado de la situación de distintas pues formas de violencia que se presentan en el país y por último pues compartir los resultados de la investigación, nuestros hallazgos y pues qué hemos hecho luego de la publicación de la investigación. Entonces empiezo por contarles sobre De Justicia. De Justicia es un centro de investigación en temas de derechos humanos fundado hace más de 16 años en Colombia por profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes. En estos 16 años hemos crecido hasta consolidarnos con 10 líneas de investigación que van desde temas de justicia transicional, justicia económica, política de drogas, género, justicia étnico-racial, entre otras 10 líneas, y además tenemos 4 áreas de investigación, 4 áreas transversales que son las estrategias que utilizamos para posicionar nuestro trabajo. Entonces, esas áreas son comunicaciones, litigio estratégico, formación en temas de derechos humanos. Tenemos una escuela de formación en derechos humanos que se llama la Escuela D, que está dirigida a funcionarios públicos, activistas, miembros de otras organizaciones de la sociedad civil y hacemos unos cursos periódicamente. Y pues tenemos el área también de internacional que nos permite llevar a otros foros internacionales el trabajo que hacemos. En particular, el trabajo que les voy a presentar hoy fue elaborado por la línea de género, que es la que actualmente lidero, y la línea de política de drogas. Yo hacía, en el momento en el que iniciamos esta investigación, hacía parte del equipo de política de drogas, entonces tuve la oportunidad de trabajar directamente en esta investigación, recoger la información y participar pues de los análisis. Entonces, ¿cómo nace la idea de este proyecto? Estamos en el contexto de, pues ya se ha firmado el acuerdo final de paz y tenemos el capítulo 4, pues que establece unas rutas y unas guías para superar pues el problema de las drogas y el narcotráfico en Colombia y en particular vemos pues que el rol de las mujeres es clave en ese proceso. Entonces, quisimos en un primer momento entender cuál era el papel de las mujeres en la economía de la coca, cuál era su rol, cuáles eran los retos que ellas enfrentaban, cómo participaban de esta economía, cómo habían sido también afectadas por ser parte de esta economía y qué lecciones podíamos sacar de la experiencia de ellas para lograr que hubiera una adecuada implementación del punto 4 del acuerdo de paz. Las fotos que ustedes van a ver a lo largo de la presentación fueron un ejercicio de etnografía que realizamos de cartografía social, perdón, que realizamos con las mujeres y un poco de lo que representa pues esta experiencia y ser parte de la economía de la coca para ellas en ese momento.
Estamos hablando de finales de 2017, donde en ese momento pues estaban empezando a implementar los planes de sustitución de cultivos, entonces estaban en el proceso de decidir si querían participar o no de ese proceso, cuáles eran esos retos, y entonces es en el marco de esas negociaciones donde se realiza la investigación. Vamos a avanzar a la siguiente. Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Tuvimos dos momentos. El primero fue una reunión regional con mujeres cocaleras en Puerto Asís, en Putumayo, donde vinieron también mujeres de otros departamentos que participaban en estas actividades. Implementamos metodologías como la cartografía social para que ellas pudieran describir un poco sus dinámicas diarias y cotidianas en relación con el cultivo de hoja de coca, las realidades de sus comunidades, pero además también realizamos entrevistas semiestructuradas con 7 de las 40 mujeres que participaron en este encuentro. Esas entrevistas pues nos permitieron conocer su trayectoria, su proceso de vinculación a este tipo de economía, cuáles eran los retos que enfrentaban, y encontramos que muchas de ellas eran víctimas asimismo del conflicto armado. Habían sido desplazadas, víctimas de violencia sexual, víctimas de otras violaciones a derechos humanos, ellas o sus familiares, y por las circunstancias socioeconómicas y de su entorno, terminan de alguna manera vinculadas a esta economía. También elaboramos derechos de petición ante distintas instituciones del Estado para ver distintos aspectos como cuál era la situación del acceso a derechos económicos, sociales y culturales en estas regiones, el avance de otros programas previos al acuerdo de paz que buscaban la sustitución de cultivos y cuál había sido su impacto. Y desde el punto de vista teórico, pues tuvimos 3 aproximaciones. Uno, la interseccionalidad entre género y campesinado, porque entendemos que no es lo mismo, y por eso pues agradezco mucho la importancia de participar en esta mesa, la mesa número 4, porque precisamente busca analizar esos impactos diferenciados que tienen ciertas situaciones en las mujeres o en poblaciones que han sido históricamente discriminadas. Entonces aquí en esta investigación nosotras analizamos precisamente qué implica ser una mujer campesina que participa de esta economía donde hay muchas también relaciones de poder, machismo, también digamos su aproximación y cómo ellas ven al Estado en lugares muy apartados del país, y cómo pues todas estas aproximaciones están atravesadas por su historia de vida. ¿Qué encontramos en ese momento? Y esta pues puede ser una radiografía un poco desactualizada, pero que da cuenta de lo que ellas manifestaron en su momento, y es que el departamento del Putumayo pues solamente el 4.5% de su población tiene acceso a educación preescolar, el 51% a primaria, el 26% a secundaria, y el 11% no tiene ningún nivel educativo. De hecho, en ese momento y actualmente, pues no hay, por ejemplo, ninguna institución de educación superior en el Putumayo que permita precisamente la movilidad social. Aquí para empezar a traer un poco a colación las reflexiones que hacían las mujeres, muchas de ellas estaban vinculadas a la economía de la coca porque la veían como una oportunidad para que sus hijos e hijas pudieran acceder a la educación en otros departamentos porque no tenían la oportunidad en su propio contexto. Además, hay un déficit de vivienda del 73% en áreas rurales, no hay un sistema de salud consolidado, y para 2017, solo en este municipio, esto sabemos que ha venido aumentando en los últimos años, en este departamento, tenía el 17% de los cultivos del total de los cultivos de hoja de coca del país. Entonces, pues es también una zona permeada también por muchos actores armados irregulares, donde pues que ejercen también violencia y control en estos territorios. Entonces, ¿qué encontramos en las historias que nos compartían estas mujeres, en los ejercicios de cartografía? Pues las labores un poco que ellas desempeñan en esta economía tienen que ver con el cuidado y la alimentación de los trabajadores, pero algunas también se dedican al cultivo, a la cosecha y al procesamiento de la hoja de coca, pero esto lo alternan con otras actividades como es el cuidado de la familia,
con el liderazgo comunitario. Encontramos que de las 40 mujeres que participaron pues en este congreso, varias de ellas además eran miembros de la Junta de Acción Comunal de su vereda o participaban en otros escenarios en el municipio, y además en otros casos también eran las únicas proveedoras de su familia. Entonces esta multiplicidad de actividades pues lo que hacen es que en últimas ellas ejerzan una triple jornada de trabajo, donde pues trabajan en el cultivo, trabajan en el cuidado de su familia y además pues trabajan también por su comunidad. Pero nuevamente pues esto se ve atravesado por ciertas relaciones de poder en cada uno de esos espacios. Entonces, por ejemplo, en el cultivo, pues no son generalmente quienes lideran las actividades en el cultivo, son las que reciben necesariamente como las ganancias económicas del cultivo, sino que trabajan en él. Lo mismo en la familia, pues no necesariamente tienen salvo en los casos de quienes son las proveedoras, no son quienes manejan los recursos al interior de su familia y toman las decisiones. Y en la comunidad, si bien las que son las que más trabajan, por ejemplo, en actividades colectivas o ejercen roles como tesoreras, o promueven actividades comunitarias, no necesariamente son quienes ocupan los cargos de liderazgo en estas, pues digamos, procesos organizativos como ser presidentas o vicepresidentas de las juntas de acción comunal. Entonces vemos ahí cómo, a pesar de todo el aporte que hacen en estos distintos roles, pues no están en posiciones que les permitan tomar decisiones autónomas sobre el manejo del cuidado o del dinero al interior de su familia. Y pues se enfrentan a esta triple jornada que nos parece que en su momento pues fue un hallazgo importante, porque en los temas de género siempre hablamos en general de la doble jornada, ¿no? Las mujeres trabajadoras que además realizan cuidado de la familia, pero esto nos trae una nueva dimensión que es cómo ese trabajo comunitario pues también, si bien es un aspecto muy importante que les permite a las mujeres estar en otros escenarios, pues también se convierte en una responsabilidad que no necesariamente es recompensada a través del ejercicio de cargos de liderazgo en estos procesos comunitarios. Y entonces también hablamos de lo que para ella significaba los impactos positivos o negativos de cultivar coca. Aquí ustedes ven pues una imagen de una mata de coca, donde donde ellas ponen las cosas buenas y las cosas malas que les ha implicado pues traer o ser parte de esta economía. Entonces, en términos de las cosas buenas, lo que ustedes ven en común pues es la posibilidad de acceder a bienes y servicios y a derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda. Y otras malas, pues que está precisamente por el hecho de ejercer una actividad ilegal, pues están los desplazamientos forzados, la pérdida de seres queridos, la posibilidad pues de ser criminalizadas e ir a la cárcel, la estigmatización y por supuesto pues los temas de la fumigación, que es un debate pues que se ha venido desarrollando en estos últimos años y que de hecho de justicia pues ha solicitado y abogado porque haya otras formas distintas de enfrentar pues los cultivos ilícitos que no sea la fumigación con glifosato. Aquí está el testimonio de Viviana, que es una de las 7 mujeres que nos comparte su historia de vida a lo largo de esta investigación, donde ella dice: yo tenía el Sisbén, pero no me cubría unos exámenes que necesitaba porque tenía un embarazo de alto riesgo. Entonces tuve que pagarlos por mi cuenta. Yo ya había perdido a un bebé por las mismas razones, entonces no queríamos que nos pasara lo mismo. Como ven, pues la historia de Viviana es pues una historia conmovedora. Ella nos comparte pues cómo luego de perder un primer bebé, queda nuevamente en embarazo y pues el sistema de salud no le ofrece lo que ella necesita, entonces pues tiene que buscar atención por fuera, y esto solo lo puede hacer pues gracias a los ingresos que recibe de este cultivo. Digamos, obviamente esta investigación no trata de desconocer pues obviamente que se está ante el ejercicio de una actividad ilegal, sino describir una realidad que viven las mujeres en esta región, donde pues muy pocas, la mayoría de ellas tienen dificultades de acceso a la educación superior, tienen unas responsabilidades pues grandes con el número de hijos que tienen y el contexto pues no les permite muchas oportunidades. Entonces esta se convierte casi que en su alternativa para poder
salir de la pobreza. Pero también reconocen pues los impactos negativos de estar involucradas en esta economía y pues que tiene que ver también con las violencias que ellas han sufrido a lo largo de este proceso. Entonces, lo primero es la presencia de actores armados legales e ilegales en las comunidades, y una manera de ver esto pues para nosotros fue analizar las cifras de víctimas, de personas víctimas de violaciones a derechos humanos por año en este departamento, de acuerdo con, pues, con el registro único de víctimas, y pues ustedes se encuentran que, por ejemplo, el pico más alto de víctimas entre los años 2000 y 2002, pues se traslapa con la implementación del Plan Colombia, que buscaba precisamente pues actuar en contra del narcotráfico y los cultivos ilícitos en el país. Entonces aquí pues ellas reconocen que el ejercicio de esta actividad que es ilícita pues trae a otros actores al territorio, que son actores violentos, que son actores armados, que ejercen violencia contra ellas y sus familias, y entonces el ejercicio de esta actividad obviamente las pone en riesgo, y también pues les genera en el caso de los actores armados legales, pues les genera unas reflexiones sobre el rol del Estado, porque también estamos en zonas que han sido militarizadas, donde la presencia civil del Estado no es la misma, ha estado limitada, y pues eso obviamente implica para ellas una percepción de cómo ven al Estado colombiano y qué necesitan de él y cómo pueden solicitar o no protección de este Estado. Entonces, esto, digamos, está enmarcado dentro de lo que ha sido la política de la guerra contra las drogas en Colombia, que ha sido una política sobre todo basada en la criminalización y el encarcelamiento. Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso particular de quienes cultivan, pues hay unas penas desproporcionadas en relación con el delito que cometen. Hay limitaciones de acceso a penas distintas al encarcelamiento, a pesar de que el Acuerdo de Paz propuso, por ejemplo, un tratamiento penal diferenciado. Estas discusiones se mantuvieron por mucho tiempo, pero no se pudieron materializar en normatividad concreta. Y además, pues que estos impactos o las consecuencias de la criminalización recaen sobre todo en los pequeños eslabones de la cadena pues del narcotráfico, que son por lo general los cultivadores y cultivadoras, personas involucradas en el transporte y en los consumidores, pero no necesariamente en quienes realmente se lucran de este negocio. Y aquí vemos que, por ejemplo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho con esta política, pues para 2015 nada más, el narcotráfico tenía casi un 260% de rentabilidad en su negocio. Entonces, pues estas medidas evidentemente no han impactado considerablemente este negocio, no lo han desmantelado, y sí pues han afectado a unas poblaciones desproporcionalmente que terminan involucradas pues en el ejercicio de una actividad ilegal por las circunstancias del contexto, por la situación de pobreza, por la falta de oportunidades en las regiones en las que viven. Nosotros en el marco de esta investigación estuvimos en algunas de las zonas donde estaban los cultivos de uso ilícito, y veíamos que es muy costoso poder sacar otro tipo de productos de esas zonas, porque no hay rutas, no hay financiación, no hay posibilidad de comercialización. Si bien hay que resaltar que varias iniciativas también derivadas pues del proceso de paz han permitido una transición en estas economías, pues sigue siendo pues unos esfuerzos que requieren mucho más apoyo para poder ampliarse a distintas comunidades y que dejen de ser como el caso exitoso, sino que realmente sean pues la práctica para muchas personas, y en particular pues que contribuyan a fortalecer la independencia económica de las mujeres. Una preocupación también que nosotros veíamos en cómo se estaban implementando estos planes y programas de sustitución de cultivos eran el enfoque familista de las medidas. Había unos subsidios iniciales mientras se iniciaba la transición hacia el nuevo cultivo que la familia iba a implementar, pero estos se entregaban principalmente a la cabeza del hogar, que eran generalmente los hombres, a pesar de que pues las mujeres nos habían comentado pues digamos cómo
tienen una relación distinta con la economía familiar, como cuando ellas administran el dinero, pues es más probable que se puedan efectivamente suplir las necesidades de la familia, pero estas entregas se hicieron a quien se reconocía como jefe del hogar. Entonces, ahí, por ejemplo, en su momento, desde Justicia hicimos varias recomendaciones para que estas ayudas, subsidios y también la participación en el diseño e implementación de los proyectos productivos se asegurara la participación de las mujeres, porque es clave pues que ellas también puedan estar ahí, además llevar muchas veces el liderazgo, porque eso las beneficia a ellas, las empodera, les genera más autonomía, pero también tiene unos impactos positivos sobre su núcleo familiar. También, pues aquí nosotros traíamos una comparación de lo que pues el Código Penal establece dependiendo de el tipo de delito que se comete, y pues vemos que el delito de conservación y financiación de plantaciones, que sería en el que incurre una persona que esté pues vinculada a cultivos de uso ilícito como de la hoja de coca, pues puede tener, tiene una pena mínima entre 5 años y 4 meses o una pena máxima de 18 años y una pena promedio entre 11 años y 8 meses, que si ustedes lo comparan con otros delitos que pues tienen un impacto también en terceras personas, como la tortura, el abuso sexual o el concierto para delinquir, pues son casi que comparables, lo que nos muestra, digamos, cómo legislativamente también, pues cuál es nuestro marco de pensamiento y respuesta frente a esta economía, ¿no? Y que, como decía antes, pues no necesariamente ha sido efectiva para poder desmantelar este negocio, y por el contrario sí recae pues en los eslabones más débiles de este negocio. Y además lo que hemos encontrado, y esto no solo lo encontramos en esta investigación, sino en otras que hemos venido haciendo en De Justicia sobre el impacto de la política de drogas en ciertas poblaciones, es que esta política de lucha contra las drogas tiene unos impactos también desproporcionados en las mujeres como tal, no solamente en quienes cultivan, sino también quienes están involucradas en microtráfico o son usuarias, y es de 5 de cada 10 mujeres que están en prisión, estas están encarceladas por delitos de drogas. De ellas el 93% son madres, el 52% son cabezas de hogar. Entonces también pues hay que ver el impacto que esta política tiene en una población particular. Recientemente se aprobó una legislación que permite un trato diferenciado para mujeres, teniendo en cuenta precisamente pues un enfoque de género y sus distintos roles, y pues esto es un gran avance pues por parte del Estado para tener en cuenta esos impactos desproporcionados que tiene la política de drogas en ciertas poblaciones. Bueno, también quisiera contarles un poco qué ha seguido luego de la investigación. Hemos hecho, pues, siempre buscamos que las investigaciones de justicia no solamente se queden en un diagnóstico, sino que también puedan formular unas recomendaciones y hacer incidencia. Entonces, pues, varias de las recomendaciones que presentamos en esta investigación, que ustedes la pueden encontrar y descargar gratuitamente en la página web de Justicia, que es www.dejusticia.org. También tenemos un resumen ejecutivo, porque pues es una investigación bastante larga y sabemos que pues no todos tenemos el suficiente tiempo para estudiarla en detalle. Y también tenemos otras herramientas como un podcast y unas infografías que, si les interesan, pueden consultar en nuestra página. También se las puedo hacer llegar a través de la coordinación del Congreso. Y pues allí hay digamos, una lista detallada de las recomendaciones, pero básicamente la más importante que nos parecía era precisamente que estos programas de sustitución de cultivos tuvieran un enfoque diferencial. ¿Qué quiere decir? Que reconocieran en primer lugar el rol de las mujeres en esta economía, porque también parte de a veces los estigmas, los estereotipos, ha sido no reconocer esa participación. Para bien o para mal, las mujeres son parte de esta economía y han, pues digamos, sufrido las consecuencias también de las consecuencias de estar en una actividad ilícita, y entonces la respuesta que da el Estado frente a cómo poder superar esta situación y buscar otras herramientas de autonomía económica
y de independencia para estas mujeres, pues pasa por reconocer esa participación, reconocer sus necesidades y los impactos que ha tenido la política de drogas en sus vidas. Entonces, estas recomendaciones pues fueron socializadas con distintas autoridades, hubo en su momento mucha interlocución con la entidad encargada de la implementación de los planes de sustitución de cultivos y se monitoreó la participación de las mujeres en la firma de los acuerdos de sustitución de cultivos. Además, también varias representantes pues han estado en instancias como la instancia consultiva de mujeres del Acuerdo de Paz y aunque pues este es un trabajo que tuvo pues digamos un seguimiento de 3 años, desde Justicia, por ejemplo, hemos estado muy interesados en hacer seguimiento al tema de las fumigaciones con glifosato. Recientemente con otros colegas con colegas de otras organizaciones se ha empezado a investigar sobre el impacto que tiene el glifosato, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en estas regiones. Entonces, para nosotros, pues es muy importante continuar con la socialización de esta investigación. Tenemos copias impresas del libro que también podemos hacer llegar a ustedes a través de la coordinación del Congreso si les interesa, y les invitamos pues a escuchar nuestro podcast y a profundizar pues en las recomendaciones que tenemos para ustedes. Por ahora lo dejaría hasta ahí. Les agradezco mucho el espacio, espero que haya sido útil y quedo muy atenta pues a sus preguntas y reflexiones sobre esta investigación. Muchas gracias. ¿Usted en cuánto vende un gramo de cocaína? Ese se vende en 25.000 pesos. Este es Juan. Juan es un joven adulto egresado de una universidad privada bogotana. Tiene una barba frondosa y castaña y una sonrisa que le llena toda la cara. Nos encontramos con Juan cerca a su casa en Chapinero, por donde él, además de vender droga, también revende alcohol y lo entrega a domicilio en su medio de transporte favorito, la bicicleta. No es realmente la super ganancia, no soy el man que trafica con el chico malo y todas esas vainas, o sea... Juan tiene su visión particular de las drogas. Me gustó mucho. Además de disfrutarlas mucho, aboga por el consumo responsable y por la legalización. Realmente no debería ser ilegal, o sea, se tiene una moralidad sobre el consumo de drogas, de que es inmoral hacerlo, pero pues no considero que lo sea. ¿Y de dónde crees que sale, digamos, esa cocaína sobre todo? No, pues probablemente esa cocaína venga de acá, de la selva, probablemente venga de por ahí, del Putumayo, del Bichada. Juan tiene muy claras sus posiciones Valle, frente al consumo de drogas, pero no parece conocer en detalle de dónde vienen ni cómo llega de lo que él llama la selva a la ciudad. Y así como él, miles de personas en las grandes ciudades de Colombia ignoran la manera en la que se conecta la realidad que viven todos los días con la del problema de las drogas y cómo la viven los que habitan el campo. Es precisamente esta desconexión la que permite opiniones y prejuicios que encasillan todo aquello que toca el narcotráfico. Mucho de lo que se ha contado de este problema, del problema de las drogas en Colombia, se ha hecho desde lugares en los que no se viven las implicaciones directas de la guerra contra las drogas. Una guerra de la que mucho se ha hablado en los noticieros y en la publicidad, pero una guerra que ha mantenido en silencio a quienes la viven e invisibles los lugares en los que pasa. Si no cultivas la mata que mata, cambiarán muchas cosas del campo. Desaparecerán las tonelada de cocaína colombiana que habría sido enviada hacia España a través de vuelos. Con media tonelada de cocaína, valuada en 50 millones de libras esterlinas. 12 toneladas de cocaína. Nunca en Colombia se había decomisado un cargamento de esta envergadura. Para conocer en realidad las caras y las vidas de quienes no salen en la televisión o los periódicos, vinimos a Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Puerto Asís tiene unas cuantas calles pavimentadas por las que transitan mayormente motos, mientras que el resto son calles de tierra adornadas al lado y lado con casas de un piso de todos los colores. Tiene casi 56.000 habitantes, un clima cálido y húmedo y un aeropuerto grande en comparación con lo pequeño que es el pueblo. Vinimos a Puerto Asís porque aquí y en sus alrededores varios miles de hectáreas de las 146.000 que hay cultivadas en estos momentos en el país según las cifras de Naciones Unidas en 2017 permanecen entrelazadas a las vidas de las personas que la cultivan, la procesan y la venden para sobrevivir en un ambiente de abandono estatal. Aquí,
en uno de los pueblos más productores de coca del país, más productor de coca del mundo, nos adentraremos en el lugar donde nace y crece la coca, el punto en el que todo comienza. Mi nombre es Pedro Espinosa, su narrador. Mi nombre es Isabel Pereira, investigadora de Justicia. Esto es Relatos Anfibios, quédense con nosotros. El narcotráfico es una cadena productiva que comienza desde la selva, donde se siembra coca junto con café o plátano, y que termina en las calles donde se venden las drogas. Aquí en Puerto Asís hace años que la vida gira alrededor de la coca. La coca mueve la economía en el territorio, muchas personas dependen de ella. Y aquí comisionistas, grupos armados al margen de la ley, narcotraficantes, raspachines, cocaleros y cocaleras tienen algo en común, y es que hacen parte de la vorágine de actores que están inmersos en el problema de la coca en Colombia. A partir de ese rasgo común, se ha delineado la guerra contra el narcotráfico. Entonces, todo el que esté involucrado en el proceso de producción será considerado un criminal. Esa etiqueta se define desde un escritorio en la ciudad y es tan totalizante que termina invisibilizando los matices que complejizan este problema. Lo vuelve todo un asunto de blanco o negro, de buenos y malos, algo que no puede estar más alejado de la realidad. En este episodio nos fijaremos en uno de esos matices invisibles. Escucharemos voces particularmente silenciadas dentro de todo este problema. Voces que hasta hace poco, luego de años de conflicto y abandono, han podido organizarse y contar sus historias. Voces invisibilizadas por la percepción de que el problema de las drogas es esencialmente masculino. Nos fijaremos en aquellas personas que han sido más vulneradas en medio de todo este problema, en las mujeres que se levantan y cumplen dobles y triples jornadas de trabajo solo por ser mujeres, en aquellas que no han sido escuchadas por campesinas, por cocaleras, por vivir en la periferia y por cuestiones de género. En este episodio vamos a voltear el foco para mirar en detalle estas historias de las que poco se habla, pero que claman ser escuchadas con sus propias voces desde el cocal. Me gustaría llamarme Patricia. Pues todo el mundo me conoce por la flaca, entonces dejémoslo así. Mónica. Pero a mí me gusta que me digan Mari. No, Gladys. No quiero cambiar de nombre. Cada una de estas mujeres nos contó la manera como viven en medio de cultivos de coca. Ellas son las presuntas delincuentes que, cuando hablamos de droga, apuntamos con el dedo. Pero estas mujeres cocaleras, entre la pluralidad de sus voces, cuentan otras historias. La historia amarga del abandono del Estado al campesinado colombiano y la historia del silenciamiento de las vivencias de las mujeres en medio del conflicto armado y la guerra contra las drogas. Bueno, una mujer cocalera es una mujer trabajadora que por necesidad su trabajo, por necesidad sacar una familia adelante lo ha tenido que hacer. Creo que no es cosas del otro mundo ni para juzgarla porque son sus hijos y es su familia la que tiene que sacar adelante. Entonces, para mí no sería nada negativo en contra de ella. Todas ellas forman de cierta manera un solo personaje que nos permite hablar del punto en el que todo comienza en la cadena del narcotráfico, uno en el que no eliges estar. Un punto en el que para ellas, por ser mujeres, la realidad se tornó aún más complicada. Pues nosotros comenzamos con el cultivo de coca hace más o menos 10 años. Pues nos compramos un lotecito y pues aquí la gente vive de la coca, entonces nosotros también sembramos coca. Lo que no se muestra de los lugares como Puerto Asís es en realidad el nivel de pobreza, exclusión y sobre todo de resistencia de las personas que viven en los territorios cocaleros, de aquellos que cultivan coca en el campo y terminan en esta economía ilegal para combatir la pobreza y sobrevivir a situaciones cotidianas de violencia, en un escenario de conflicto armado constante y condiciones precarias para vivir. Y ahí, mucho más escondida, está la historia de la discriminación de género que sufren las mujeres en estas condiciones. En Putumayo, las mujeres cocaleras han tenido que enfrentar y siguen enfrentando barreras y retos en su vida diaria para acceder a sus derechos. La capacidad de las instituciones civiles del Estado para servir a quienes viven en el Putumayo es muy limitada. Y para estas mujeres, la coca se ha convertido en el sustento, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Educación. Ese es hasta ahora nuestro trabajo, porque hasta ahorita no ha cambiado. O sea, ese es nuestro sustento, porque pues no tenemos otro. Que hay mucha gente que dice que esa es la mata maldita, ¿no? Entonces, para mí, pues no, también yo creería que no es una mata maldita, porque muchos pobres
nosotros nos beneficiamos de esa, aunque sí, yo sé que hay mucha gente que afuera se hacen daño, ¿no? Y todo eso, pero pues tal vez nosotros no tenemos la culpa, ¿no? En medio de esta lucha contra el estigma de la mata maldita, las mujeres cocaleras andinoamazónicas son esencialmente mujeres campesinas, lo que en este país supone ser discriminadas por ser mujeres, por vivir en el campo, por ser pobres y por ser víctimas del conflicto armado. Y para colmo de males, ellas están vinculadas a una economía criminalizada y estigmatizada. Por esto estas opresiones se mezclan con la discriminación por ser cocaleras. El problema del narcotráfico en Colombia, sobre todo el de la cocaína, no es solo grave por la cantidad de violencia que genera, sino por la dependencia de muchas familias vulnerables de esta economía. Por eso, no es posible construir una paz estable y duradera sin promover el desarrollo territorial integral en estas regiones, es decir, garantizar acceso a la salud, a la educación y a programas efectivos de sustitución de cultivos ilícitos. La tarea de acabar con las más de 146.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, que son casi como 2.100 canchas de fútbol, no solo es un problema logístico, sino que muchos de estos cocales son la piedra angular de familias que no tienen otra forma de sustento por el lugar geográfico, político y social que ocupan. El discurso que se ha contado sobre el problema del narcotráfico en Colombia ignora muchas de las historias de vida de las personas que viven de la coca. Ese discurso también ignora que aquí el acceso a la educación es restringido. En el Putumayo, apenas la mitad de la población fue a la primaria, un cuarto de la población a la secundaria y solo un 5.4% de la gente tiene educación superior. De hecho, en todo el departamento no hay una sola universidad pública. Para esta gran narrativa errónea alrededor de las drogas, permanece oculto el hecho de que muchos jóvenes de la región tomen el camino de trabajar desde niños. El sector agropecuario en Putumayo, el sector al que pertenecen las mujeres cocaleras, es el que tiene mayor presencia de menores de 15 años. Es difícil, desde ese momento a mí me tocó que salir a trabajar por otro lado. Pues en esos días ya 13 años, desde 13 años. Tampoco hemos escuchado del poco acceso que tienen las personas de estos territorios al sistema de salud. A pesar de que las cifras oficiales muestren un 95% de afiliación de la población rural al sistema de seguridad social del Estado, en la práctica, en Putumayo la situación es bien distinta. No hay disponibilidad de servicios, no hay programas de salud ni información clara. Los centros de salud, que de por sí son pocos, están desconectados de los aún más escasos hospitales y la falta de vías e infraestructura dificulta el transporte. Las condiciones son de abandono total y por eso para ellas la coca ha representado posibilidades en un mundo en el que casi todo es imposible. Porque quien diga que la coca no vive es un mentiroso, vive el cura, ya mejor dicho, todo el mundo vive de la coca, plata que mueve de la coca. Pues yo le doy gracias a Dios a la mata de coca, pues sí, también, ¿no? Y estas mujeres tienen razón al agradecerle a la mata de coca, pues a lo largo de su vida han visto cómo las ha ayudado a sobrevivir y a progresar, a comer todos los días, a suplir necesidades de salud que el Estado no suplía, a pagar la educación a sus hijos en el SENA, a mejorar las escuelas en sus veredas. Las mujeres cocaleras lograron subsanar necesidades básicas que existían por la precaria presencia del Estado en estos territorios. De manera comunitaria se junta dinero, tiempo y esfuerzo para hacer lo que el Estado nunca hace. Ellas, por el simple hecho de ser mujeres, se encuentran en una situación más complicada debido a desigualdades y violencias de género. La injusticia ha marcado sus vidas, pues en el contexto en el que están, lo que ellas digan o quieran decir no es considerado tan importante como lo que diga un hombre. A las mujeres cocaleras, solo por el hecho de ser mujeres, se les ha asociado con la sumisión y se considera que su trabajo es secundario. Y aún peor es que sus experiencias han estado silenciadas. La coca no es el camino fácil y ser mujer cocalera es mucho más complejo de lo que se ha contado. La pregunta que surge es entonces, ¿cómo es la vida de la mujer cocalera? Pues no creo que uno sea perezoso, porque es que la vida del cocalero, pues aunque hay mucha gente que dice que eso es la plata fácil, ¿no? Pero es mentira, a uno le toca duro. Duro. No hay nada más alejado de la realidad que esos prejuicios de género. Las mujeres cocaleras tienen un rol central en el sostenimiento de la vida en el campo, que las lleva a estirar sus jornadas hasta 18 horas, desde que se despiertan hasta que se pueden ir a dormir. La mujer cocalera tiene la responsabilidad de sacar adelante una familia, porque siempre toda mujer, por muy joven que sea, siempre tiene 1 o 2 hijos. Además de eso, necesita tener trabajadores, porque ella sola no puede hacer todo el trabajo.
Y además de la coca también hay otros cultivos, hay animales y todo eso necesita ser atendido y todo eso lo atiende la mujer. Hablamos con Nidia Quintero, una persona que ha dedicado su vida a que las mujeres campesinas accedan a sus derechos más fundamentales y que en su día a día se desempeña como secretaria general de FENSUAGRO, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. El hombre, cuando el hombre está en la casa, pues el hombre se levanta, después de que ya está el tinto preparado o el desayuno, se levanta a dinamizar única y exclusivamente las actividades del campo. Pero la que transforma todos esos productos en alimentos es la mujer, la que atiende la casa es la mujer, la que se encarga de que los hijos, de que todos se alimenten es la mujer, la que se encarga de que los hijos vayan al colegio o a la escuela es la mujer, la que se encarga de que todos estén sanos es la mujer. La mujer tiene que trabajar desde muy temprano, pero además la mujer también sale a ayudar al trabajo en el campo. Y lo injusto de toda esta situación es que a pesar de que trabajan el doble del tiempo en la casa y en el campo, su labor es vista como un trabajo de segunda. Pues mi día es levantarme por ahí a las 4 o 5 de la mañana. Bueno, pues primeramente yo siempre no sé qué es dormir hasta las 7 de la mañana, porque yo todo un tiempo me levanto a las 4 de la mañana. Hacer desayuno, despachar trabajadores y bueno, ahora tengo una sola niña en la escuela. De ahí inmediato pues arreglar lo que es la casa, ver animales y por ahí derecho tiene que uno parar al almuerzo para ir a dejarle a los cocheros porque pues siempre queda retirado y toca aquí les a dejar a donde ellos están. Las decisiones sobre la distribución del dinero en el hogar, por regla general, corresponden a los hombres, sin importar la opinión de la mujer, a pesar de que ésta tenga un rol tan importante. Las mujeres cocaleras, desde muy pequeñas, se asumen como fuerza de trabajo reproductivo y productivo y disponen de sus energías y sus cuerpos al servicio de los esposos, los hijos y la comunidad. Y el problema de esto es que termina propiciando situaciones en las que son tratadas como un agregado o un instrumento de las necesidades de los otros, como una mera reproductora, cocinera, fregadora, lugar de descarga sexual o cuidadora, más que como una persona que elige y persigue metas. Bueno, para las mujeres cocaleras, participar en los espacios sociopolíticos es bien complejo, pues ya que la mujer tiene a cargo pues, los oficios de su hogar, también a cargo la formación de sus hijos, de 5 o 6 hijos, también cocinar para los empleados que hay en la casa. Entonces es bien complicado, asumen muchas tareas y aparte pues participar en estos espacios es bien complejo porque todavía esta sociedad lastimosamente es muy machista, ¿no? Y más en la zona rural, donde la voz de la mujer poco se escucha, entonces no es como la voz de un hombre que todos le prestan atención y bueno, entonces la mujer es como que a veces cuando aporta como que tratan de callarla, de invisibilizarla, de que no se note mucho, pero pues muchas mujeres tienen la berraquera y se levantan y hablan con fuerza. Muchas de ellas encuentran maneras de ejercer su autonomía, incluso si compromete la unidad familiar que tanto importa en las zonas rurales, y deciden, por ejemplo, dejar a sus maridos. A otras las dejan sus esposos y deben asumir unas responsabilidades que se solucionan a punta de hoja de coca. Por eso, ellas argumentan que la coca las empoderó, les dio independencia y capacidad de decidir por sí mismas. Como mujeres, ellas son dueñas de su cultivo y tienen autonomía sobre el producido de este. Pueden comprar sus cosas sin depender de los hombres, una libertad que no existía antes de la coca. Que como mujeres nosotras teníamos nuestros pequeños cultivos, ¿no? No, la mujer como tal no dice voy a sembrarme 5 hectáreas, 6 hectáreas o algo así, ¿no? Pero sí se tiene su pequeño cultivo para lo que es sus cosas personales, ¿no es cierto? Y para ayudar a los hijos, porque uno como mamá piensa mucho en sus hijos, ¿no? Bueno, listo, sí, los ingresos del hogar como tal, pero uno como mujer, como mamá,
tiene otras necesidades y que esas las hemos cubierto con eso, con el cultivo de la... Ante estas historias que dibujan lo específico de este asunto, el Estado colombiano debería reconocer que las relaciones familiares, sobre todo entre hombres y mujeres, están atravesadas por relaciones de poder desiguales que pueden llegar a generar subordinación y violencia. Por ejemplo, en estos momentos se contempla entregar subsidios a las familias cultivadoras de coca para que reemplacen sus cultivos. El problema es que estos incentivos se le entregan directamente al hombre, dejando a la mujer sin poder de decisión económica, un poder que lograron alcanzar gracias al cultivo de coca. Otro punto importante en la vida de la mujer cocalera es la organización. En estos territorios, el campesinado se ha dado a la tarea de reclamar ciudadanía a través de la organización en comunidad. Cuando no hay un Estado, las comunidades se organizan. Si el gobierno no brinda escuelas, la comunidad construirá una como pueda. Entre todos aportan para la construcción de obras que beneficien a todos. Por ejemplo, íbamos a hacer un puente para una junta de acción comunal y pues la gente aporta. Pues la gente no aportaba plata porque no tenía, aportaba coca. Y entonces con eso nosotros íbamos a la ferretería y allá comprábamos los materiales para poder hacer el puente. El cemento, la varilla, todo. La gente, a través de este mecanismo de organización comunitaria, desarrolla sus ideas, crea proyectos y cambia su perspectiva de vida. De hecho, esto ha detenido el desplazamiento. La organización comunitaria también ha servido como herramienta de empoderamiento. Estas mujeres, a través de compartir sus experiencias con otras cocaleras y estar en constante socialización, tienen una red de apoyo para cualquier problema y han logrado reivindicar su lugar como mujeres en la comunidad. La organización ha sido para ellas como un uniforme de un astronauta que te protege de lo agreste del entorno. Así, la vida no es individual, sino colectiva y es más llevadera. Así resisten las mujeres cocaleras. Lo último que ellas quieren como comunidad es que el acuerdo de paz y sus promesas asociadas resulten una vez más en incumplimientos por parte del Estado. Ya en el pasado, otros programas que iban a sentar las bases de un futuro en condiciones sostenibles para que estas familias, que dependen de la economía ilegal, salgan adelante y pasen la página del conflicto, no funcionaron por falta de recursos, escaso acompañamiento y corta duración. Si según el Estado la coca causa tantos problemas, sería lógico buscar la erradicación de esta sin comprometer la poca estabilidad económica que la planta le ha dado a quienes la cultivan. En estos momentos hay voluntad de cocaleros y cocaleras para hacerlo, pero el problema es que ahora mismo las posibilidades de lograrlo son muy limitadas. Tan limitadas como la malla vial del Putumayo, que no conecta a los lugares en los que los campesinos cultivan sus alimentos con los lugares en los que estos son consumidos. En esa finca allá no llega carretera, allá todo es por motor, todo es por el río, queda como a 1 hora y media de ahí del caserío de Tetellé para abajo, queda la finca, ¿no? Y pues, ¿qué vamos a sembrar allá para sacar? ¿Qué producto vamos a sacar de allá? Nosotros dijéramos, no, pues pudiéramos sembrar un cultivo de plátano, un cultivo de arroz, o esto y lo otro, pero ¿por dónde sacamos la cosecha? ¿Por dónde la sacamos si la sacada de un bulto 1 hora por el río, eso cuesta un poco de plata? Para la coca no necesita uno tener vías, inclusive de pronto el comisionista entra hasta la parte de la casa a comprarle la mercancía. El problema de la coca está cociéndose en el Putumayo desde los 90. Han pasado ya 30 años. 30, y el gobierno ha hecho muy poco para mejorar las vías, para hacer posible que las economías legales sean viables. Es difícil no entender la situación en la que se ven envueltas estas mujeres perseguidas y amedrentadas por actores armados diariamente. Pónganse por un momento en las botas de estas familias que, además de sufrir los pormenores del abandono del gobierno al campo, les toca vivir entre la guerra y la persecución del Estado. Son personas cuya motivación básica es tener una vida digna, darle educación a sus hijos y salir de la pobreza. Estas son mujeres trabajadoras a quienes la vida no les dejó de otra que vivir entre el cocal, con todo lo que eso ha conllevado. Empezó a haber mucha violencia también y muchos campesinos fueron asesinados. Y en el Putumayo, como en todo el país, mayoritariamente los asesinados han sido hombres. Cuando a mediados de los 80 se convirtió en negocio cultivar coca en el Putumayo, los campesinos no hubieran podido imaginar prácticamente nada de lo que vendría después. De haber sido así, tal vez la historia hubiese sido distinta, o tal vez no, porque la necesidad nunca deja opción. Pero el caso es que lo que en un principio era un negocio sencillo y próspero, con narcotraficantes que andaban a sus anchas por fronteras poco vigiladas, se convirtió después en un fuego cruzado que quemó demasiadas vidas en el campo colombiano.
Yo tenía 13 años y cuando llegaron ahí, eso a todos los sacaron del pueblo, menos a nosotros en la capilla, en la casa pastoral. Pero unos gritaban, no me mate, y eso les decía, súbase, montes encima, máteme a mí, decía un muchacho, máteme a mí, deje a mi hermano que viva, y cállese, y ¡tarr! ¡Pum! Encima de otros lo mataban. Putumayo hizo parte de aquellas zonas del país en las que narcotraficantes, guerrilla y paramilitares disputaron el control por el comercio del producto de estas hojas. Y es que el auge de la coca, así como atrajo campesinos de otras partes del país al departamento, también motivó a los grupos al margen de la ley a hacerse con todo el producto que pudieran. Cuando llegaron como 5 camionetas, todos los manes encapuchados, y supuestamente decían que eran los paracos, llegaron a matar a todo el campesino, a la gente civil. Así, los campesinos quedaron a merced de lo que dictaran los fusiles. Los campesinos estaban atrapados en medio del miedo, la coca y las balas. Al campesinado se le mataba por lo más mínimo. Porque la persona era nerviosa y se ponía nerviosa al verlos, por eso tenían para que los mataran. Incluso de ahí de la vereda donde yo vivo mataron a una muchacha que tuvo 7 meses de embarazo. La mataron. Un gran impacto de la violencia armada en el departamento radicó en que muchas formas de organización comunitaria fueron estigmatizadas y perseguidas. El campesinado fue acusado de tener vínculos con las FARC debido a la fuerte presencia de este grupo en el departamento del Putumayo. Los primeros que murieron fueron los carniceros del Tigre, que no quedaron sobrevivientes carniceros. A los primeros que llegaron como a la 1 de la mañana ya ellos de primero con las mismas hachas, ellos tas y ya, hasta el Meduno. Todos los fueron a tirar ahí en el Guamués. Los paramilitares justificaron su incursión afirmando que el territorio estaba plagado de guerrilleros y cocaleros, colaboradores de las FARC, y en esa lógica su propósito era limpiarlo. Así se volvieron cotidianas las ejecuciones públicas de personas que supuestamente pertenecían a las guerrillas para atemorizar a la población. De manera indiscriminada y ante el indicio más pequeño, los paramilitares actuaban. Esa caseta donde se reunía uno a conversar se volvió en rumeras de muertos. Andaban para allá y para acá, y campesino que miraban con botas era guerrillero, y campesino que le decían sáquese la camisa, los paracos le decían sáquese la camisa, y nos sacaban la camisa, y a esto quedábamos así como este Brasil que tengo aquí así, con esta marca, así como hasta ahorita y aparecía así como la de bomba que es ancha, decían no, esto es guerrillero, este lleva ese el galil colgado, ese no le perdona, a ese lo mataban. Y el escalamiento de la violencia tuvo consecuencias terribles para las mujeres cocaleras, para sus vidas, sus cuerpos. Fueron desplazadas de sus pueblos de origen, perdieron sus cultivos, su ganado, perdieron seres queridos, fueron despojadas de sus pertenencias, perseguidas por ser cocaleras. Fueron víctimas de violencia sexual, tratadas como objetos de disputa en medio de la guerra, designadas como de un bando o de otros y supuestamente mantenían relaciones con algún guerrillero o un paramilitar, y expuestas en su vida diaria al peligro potencial de ser amedrentadas y violadas por hombres, ya fuesen soldados del ejército, paramilitares o incluso conocidos o familiares. Las consecuencias van más allá del hecho violento mismo, pues las marcas quedan y se hacen presentes a través del tiempo. Y eso a uno le queda cijuelas, imagínate. Yo vivo como atimorizada, yo cuando salgo al pueblo me da como no sé. Todo esto reforzó en medio de la guerra las reglas sociales que se imponen a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas tendencias en el marco del conflicto armado configuraron experiencias de vida particulares que deben ser escuchadas. Y eso pasaban unas avionetas que pasaban así, vean, y unos helicópteros encima y unos galiles, unos soldados negros grandotes con unos M60, se las miraba uno, pero ya lo descabezaban en uno en el cultivo. En algún punto de esta historia, por allá a principios de los 90, Colombia, la Colombia que excluye y silencia a estas mujeres, decidió desplegar avionetas por todo el territorio cargadas con litros y litros de un herbicida que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, el glifosato. Pasaron las avionetas fumigando, me acuerdo que el bebecito, el más pequeño, que ahorita tiene 18 años, él tenía que 1 año. Y pasaron las avionetas y lo único a mí que se me ocurrió fue en una caneca grande meterlos a los 3 ahí, taparlos porque todo ese... Y no me acordaba de los niños, cuando me acordé ellos se me estaban asfixiando allí dentro de esa caneca. La idea era rociar los campos de coca para erradicar los cultivos y supuestamente debilitar el narcotráfico. Pero en el camino, mucho de lo que se hizo fue matar ganado, enfermar ciudadanos y generar desplazamiento.
Y las mujeres ya comenzamos que pues a presentar rasquiñas, de ahí íbamos a bañarnos y esa rasquiña en el cuerpo, y las ronchas, unas ronchas pues insoportables en todo el cuerpo. Abortos también, que eso fue lo que dijo la señora del hospital, que tenían, o sea que habían abortos por la fumigación, eso también fue denunciado. Entonces sí, pero hay mucha gente, pues a mí me dio un cáncer de riñón y según el médico me dijo que era por problema de la fumigación, que por eso con el tiempo me hizo efecto, pues eso es lo que me dijeron. En estos territorios, las propias mujeres sufrieron el peso de las fumigaciones. Ellas se convirtieron en víctimas, y eso inevitablemente provocó que no confiaran más en el gobierno, porque se sintieron atacadas de forma directa por quienes se supone deben garantizar sus derechos. En estos territorios, el Estado solo ha aparecido para ejercer persecución de personas cuyos rostros no conocen. Así lo demostró un ejercicio sencillo en el que se le pidió a las mujeres cocaleras dibujar lo que ellas consideraban como el Estado. El resultado fueron figuras como un helicóptero del ejército, paramilitares o el avión letal que desde el cielo cercenaba la vida de niños, hombres, mujeres, animales, plantas y cultivos de pan coger. Nosotros nos fumigaron y por aquí por toda parte fumigaron los caños, fumigaron potreros, fumigaron plataneras, fumigaron todo. Nosotros no teníamos arroz, también nos fumigaron el arroz. Pues la fumigación no fue en sí para la coca nomás, porque se secó la coca y se secaron los cultivos de maíz, aquí siempre se ha sembrado arroz, el plátano, todo se destruyó, los potreros, todo. Y el agua era muy difícil de consumirla porque también estaba bien contaminada. Entonces es algo que nosotros decíamos, uy, no, pero ¿por qué tener que ser el gobierno así tan vil, tan cruel con nosotros? En el futuro cercano y en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, el Estado debería comenzar por realizar acciones que reconstruyan la confianza de las comunidades campesinas cocaleras en las instituciones. Pues es claro que tras tantos años de represión, la confianza de las comunidades en el Estado está quebrantada. En De Justicia consideramos que no se deben repetir métodos costosos y fallidos como la fumigación aérea y terrestre de los cultivos con glifosato o cualquier otro tipo de agrotóxico, pues tienen impactos negativos en la vida y salud de las personas que viven en el territorio. El gobierno debe también establecer una ruta clara para la sustitución efectiva de los cultivos, donde se priorice la asistencia técnica y la inversión en infraestructura, vías terciarias, mejoramiento de carreteras y la promoción de comercialización de los productos agrícolas de estas zonas. Además, el Congreso debe aprobar lo más pronto posible la Ley de Tratamiento Penal Diferenciado a pequeños cultivadores y cultivadoras de coca, tal como fue establecido en el Acuerdo de Paz con las FARC. En otras palabras, esta ley daría posibilidad a los campesinos de acogerse a los acuerdos de sustitución y desarrollar sus proyectos productivos legales sin miedo a ser encarcelados. Nosotros somos hijos de la coca, porque es que nosotros nacimos y crecimos mirando que el cultivo de la coca era la que suplía nuestras necesidades. Entonces, bueno, ¿quién va a suplir esas necesidades si levantamos la mata de coca? Ante este panorama tan complejo de injusticia en tantos frentes, ¿qué queda por hacer? Al objetivo se le ha puesto un nombre y es construcción de paz. Lograr construir paz integral, como se ha proyectado tanto en el acuerdo entre el gobierno y las FARC, como en las intenciones de las víctimas, debería permitir cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y garantizar todos sus derechos al campesinado en Colombia. Lo que queda por hacer en este caso es paz con enfoque de género. Una paz que incluya las experiencias de las mujeres, que esto ayude a entender la problemática a profundidad y a crear políticas que beneficien tanto a hombres como a mujeres. Necesitamos una paz que no vaya en contravía de la independencia que las mujeres han ganado con el cultivo de coca, que no sea un retroceso en el camino del empoderamiento. Necesitamos una paz para todos y para todas. Las mujeres cocaleras como grupo, como comunidad, están dispuestas a construir la paz desde sus territorios de la manera que tengan que hacerlo. Hasta ahora han encontrado la manera organizándose, creando comunidad, luchando y resistiendo contra el día a día para nada amable que les tocó. En estos lugares existe una deuda histórica del Estado en la garantía de los servicios básicos. Estas comunidades están compuestas de ciudadanos y ciudadanas sin derechos. Debido a esta ausencia estatal, el Putumayo se lo han disputado distintos actores armados que han afectado la vida de personas inocentes. Las soluciones que se plantean
no pueden apuntar a que el Estado, que nunca estuvo, ahora venga a imponer políticas que generan más pobreza, más persecución, estigmatización y sufrimiento a estas personas. Estas son comunidades de ciudadanos que han sobrevivido a la guerra. Comunidades dueñas de estos territorios, trabajadoras que los han protegido durante todas sus vidas. Ellos tienen derechos que el Estado debe cumplir y están dispuestos a seguir políticas responsables desde que no perjudiquen su mínimo vital, su seguridad, su salud, su estabilidad. Ni Juan el dealer se enriquece en Bogotá vendiendo drogas para las fiestas, ni ninguna de estas mujeres se ha enriquecido con la coca en Puerto Asís. ¿Es razonable que el Estado dedique tantos castigos en contra de personas que no se están lucrando de las drogas? ¿No mejoraría la situación si el Estado se ocupa de promover el desarrollo rural en el campo? Mientras las voces y vivencias de estas mujeres no se escuchen y no se tomen en serio sus reclamos y reivindicaciones, será más complicado para ellas continuar esta empresa que nos concierne a todos, la de volver real un país más justo. Creemos que la persecución a cocaleros y cocaleras, más que significar una respuesta al problema de las drogas en Colombia, crea más conflictos de los que busca resolver. En estos momentos debemos velar por una paz que incluya mujeres y hombres. Debemos buscar una solución a los cultivos ilícitos sin pasar por encima de las vidas de campesinos y campesinas, que lo único que buscan es sobrevivir al día a día en una situación en la que se les da la espalda, no se les garantizan sus derechos y se les criminaliza por intentar sacar a sus familias adelante. En estos momentos el reto que tenemos en materia de drogas y género es gigantesco. Por eso, cocaleros y cocaleras ya han comenzado a dar los primeros pasos alzando sus voces desde el cocal. Las mujeres cocaleras, ellas siguen resistiendo, Ole, lole, lolaila, ellas siguen resistiendo, porque son las luchadoras del territorio defendiendo, Ole, lole, lolaila, del territorio. Relatos Anfibios es un podcast de Justicia y de la Casa de Cartagena Federal. Si quieren más información sobre la vida desde el cocal, desde la perspectiva de las mujeres, pueden entrar a www.relatosanfibios.com. Allí encontrarán información adicional sobre cada episodio. En este caso les recomendamos leer el libro de la investigación de la que nace este capítulo, Voces desde el cocal, mujeres que construyen territorio. Este episodio de Relatos Anfibios fue realizado gracias a una alianza de Justicia y Fensuagro, con la colaboración de la Coordinadora de Mujeres Andinoamazónicas y la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Este capítulo fue producido por Carolina Mila, Pedro Espinosa y Sebastián Duque Sánchez. Elkin Oliveros es el ingeniero de mezcla. Agradecemos a los investigadores de Justicia, Lucía Ramírez, Isabel Pereira, Luis Felipe Cruz, Margarita Martínez, Nina Chaparro y María Dávila, porque sin ellos este episodio tampoco hubiese sido posible. Por supuesto, agradecemos a todas las mujeres cocaleras por alzar su voz y contar sus historias. Muchas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.